alineamiento espiritual. Amén. Alineamiento espiritual. Y quisiera que podamos leer, por favor, Isaías, capítulo 55. Vamos a leer este pasaje. Amén. Isaías, capítulo 55. Versículos 7 al 9. Amén. Versículos 7 al 9, Isaías 55. Si usted puede apuntar, amén, siempre sería bueno, porque hay algunas cosas que siempre necesitamos. No se trata de apuntar todo, pero usted puede apuntar lo que el Señor le hable, amén, a través de este vaso, a través de este instrumento, que usted pueda agarrar lo que Dios le hable, amén. Y usted pueda meditar en esto que el Señor a usted, a mí, nos vaya hablando, amén, porque mientras uno va desarrollando el mensaje, no crea que uno desde acá ya es como que uno está acabado, sino que hay cosas que como que Dios va afirmando en nosotros, ¿verdad? Dios va estableciendo, y hay cosas que ahí también Dios va hablando, usándonos a nosotros mismos para hablarle a usted. Amén. Dice así este pasaje de Isaías 55 del 7 al 9, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8, por favor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Y vamos a Ezequiel, por favor, capítulo 36. Después vamos a estar volviendo a este pasaje, pero quisiera que podamos leer este pasaje más. Ezequiel 36, versículo 26 y 27, por favor. Amén. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Aleluya. Amén. Mire lo que dice este pasaje. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis, el 27, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este día, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos, congregados, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecerte, Padre, porque esta mañana tu Espíritu Santo nos ha convocado a cada uno a este lugar, y no es casualidad que estamos en este lugar, Señor, es porque tu propósito, tu palabra y tu voluntad, Señor, se va a llevar adelante en cada uno de nosotros. Queremos alinear, Señor, nuestra vida
a ti esta mañana, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, sea alineado a tu palabra, a tu verdad absoluta, a tu Espíritu Santo, Señor. Y que esta mañana nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento sea abierto a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esta mañana, Padre, aleluya, sea derribando toda fortaleza, toda estructura, todo paradigma, todo concepto, todo argumento, todo lo que se levanta con altivez en contra de tu verdad, esta mañana, Padre, sea sujetado, Señor, al gobierno de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Que esta mañana, Señor, aleluya, todos los que estamos en este lugar, Señor, mientras recibamos tu palabra, también, Señor, vayamos siendo sanados de toda dolencia, de toda enfermedad, sanados, Señor, en nuestros corazones, sanados en nuestra alma y emociones. Señor, esta mañana, Padre, tu Espíritu Santo, obre de principio a fin, Señor, y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones de forma nítida lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres esta mañana impartir y transmitir a nuestros corazones, Padre. Gracias te damos por este día y por este tiempo. Gracias por cada familia, Señor, que se congrega en este lugar y por todos los que aún van a llegar, Señor, a este lugar. Gracias, Padre. Muchas gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor, en nosotros y en medio de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Que esta mañana, Señor, seas tú usando este vaso de barro, Señor, para hablarnos, para impartirnos, Señor, y para que tu palabra, Padre, venga con poder y autoridad, Señor, desde el cielo, papá. Gracias una vez más te damos por este tiempo. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Y amén. 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 Mientras meditaba un poquito este término de alineamiento, no sé, esta palabra específicamente no hay en la Biblia, ¿verdad? Así como palabra alineamiento, no hay en la Biblia. Pero mientras yo buscaba un poquito algunos pasajes, entendí algo. Pero antes de transmitirle eso, este término, yo me acuerdo que una de las primeras veces, por lo menos, que la escuché y sonó mucho en mi oído, fue cuando hice mi servicio militar, ¿verdad? Allá en el cuartel hay una orden que les dan los superiores, ¿verdad? Y le dice, la primera orden para una formación es justamente este término que dice alinear. Usted va a escuchar, también se escucha un poquito en los colegios, pero este término es más usado en el ejército y en la policía, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir alinear? Significa que se debe ver una sola línea. El primer hombre debe tapar a toditos. Amén. Le estoy explicando el término en militar, si quiere que le diga, ¿verdad? Entonces, no se puede ver otras cabezas, no se puede ver otros hombros, no se puede ver otras manos, se debe ver a un solo hombre. Y todos los que están detrás de ese hombre deben estar alineados a ese hombre. Estamos hablando en el ejército. Amén. Entonces, me acuerdo que los primeros días de cuartel, no, pues hermanos, nosotros estábamos aprendiendo
Y uno de mis superiores oficiales decía, esto no sé qué es, decir, esto no es una fila, esto es cualquier cosa. Y él decía, yo voy a pasar, y tenía una especie de palo, yo voy a pasar y al que le dé, le doy, porque tiene que estar una sola línea. Y él pasaba y al que le daba, pues no, donde le daba, en la cabeza, en el ¿por qué? Porque no estábamos no estábamos alineados. Amén. Entonces, mientras meditaba un poquito en este término, se me vino esto en cuanto al significado en el ejército de alineamiento. Amén. Que tiene que ser visto un solo hombre y detrás de ese hombre deben estar los demás, ¿ya? Pero solo tiene que verse a uno. Y los que sigan en la fila, deben estar bien cubiertos por ese uno. Amén. Y es interesante, ¿verdad? Porque en un sentido, cuando Dios creó a Adán, el primer hombre, si Adán no pecaba, si Adán no desobedecía, si Adán no se rebelaba, todos los hombres, después de Adán, hablando hombres y mujeres, hubiéramos estado alineados detrás de Adán a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Todos estaríamos alineados. Si es que Adán no desobedecía. Pero lamentablemente su desobediencia trajo una desconfiguración de todo. De todo. Lamentablemente en la tierra entró, dice, el desorden, el caos, la muerte, la oscuridad, ¿verdad? Entonces ya no estaba tal cual Dios había creado a Adán y había creado el universo entero. Todo estaba alineado a la palabra de Dios. Escuche eso. Todo estaba alineado. De hecho, cuando Dios bendice a Adán, si usted lee esa parte en Génesis 2, Dios le da palabras específicas a Adán en cuanto a la bendición. Él tenía que sojuzgar, gobernar, ¿verdad? Él tenía que estar como una autoridad representativa de parte de Dios. Pero él tenía que estar bajo esa palabra. Y si todo se mantenía bajo esa palabra, la palabra de Dios, todo estaría en orden. Todo estaría alineado. ¿Me explico? Pero lamentablemente, Adán, por su voluntad, por su libre albedrío, desobedeció. Desobedeció a esa palabra específica dada por Dios a Adán. Amén. Y es ahí donde años más tarde, por favor si podemos volver a Isaías, es ahí donde años más tarde Dios, por medio del profeta Isaías, da esta palabra y me llama la atención, mi hermano, de cómo es que lamentablemente, Isaías 55:7, de cómo es que el hombre lamentablemente se alejó, ¿verdad? Claro, no solo se alejó, sino que dice que estaba muerto para con Dios. Ya no, la voz de Dios no era como cuando Dios le hablaba a Adán. Dice Génesis que todos los días Dios salía a buscar a Adán para conversar con él. Dios buscaba a Adán para conversar, para hablar con él. No había ninguna interferencia en la comunicación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. No había ninguna interferencia.
Pero aquí en este pasaje y en estos versículos podemos ver, hermano, cómo es que Dios trae a luz algo que lamentablemente nos tiene que hacer meditar a nosotros, que el hombre se había alejado, se había distanciado tanto de Dios. Y el Señor comienza este versículo en este pasaje, en Isaías 55:7, y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y mire, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y a mí me llamó la atención esto, porque si hay algo, hermano, que en la gracia del Señor, en su misericordia, en su amor, es Dios buscando al hombre para que el hombre pueda volverse a alinear a la voz de Dios. Porque de acuerdo a este pasaje, dice que el hombre buscó sus propios caminos. Y esos caminos son consecuencia de sus propios pensamientos. Y ahí es donde a mí me llamó la atención, porque hermano, nosotros somos conducidos en nuestros caminos por nuestros propios pensamientos. Y a veces pueden ser caminos que aparentemente, como dice la Biblia, al hombre le pueden parecer buenos. Pero su fin dice que es de muerte. Y es ahí donde nosotros necesitamos meditar, considerar, reflexionar y decirle al Señor, ¿qué caminos yo estoy recorriendo? ¿Cuál es el camino que en este tiempo estoy recorriendo? Porque todo camino que el hombre recorre está en base a sus pensamientos. Todo camino. Pero puede ser que ese camino no sea el camino de ¿quién? De Dios. Y es ahí, por eso, donde nosotros necesitamos pedirle al Señor que su palabra sea absoluta, que su palabra me gobierne, que su palabra como verdad eterna sea revelada en mi vida. Porque si eso no logra el Señor por medio de su Espíritu en nosotros, corremos el riesgo, al igual que este pueblo, el pueblo del Señor, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Por eso es que no es que Dios tiene que alinearse a nosotros, porque Dios no se perdió. El que se perdió y murió fue el hombre. Y el que tiene que alinearse a Dios somos nosotros. ¿Me estoy explicando? Los que tenemos que alinearnos a la verdad somos nosotros. Porque Dios Padre, Dios eterno, Dios creador de todo, Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente nos está diciendo: considera tus caminos, deja tus caminos y deja tus pensamientos. Porque nuestros pensamientos nos conducen por un camino. Y es ahí donde nosotros necesitamos pedirle al Señor, y vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que David, la oración, una de las oraciones de David era en este sentido: examíname. Examíname, Señor. Porque no vaya a ser que esté andando caminos, decía, que no sean los tuyos. ¿Se da cuenta?
Y a veces nosotros, mi hermano, de forma inconsciente, escuche bien, de forma inconsciente, puede ser que estemos recorriendo algunos caminos que no sean los de Dios. Inconscientemente. No lo estamos haciendo con mala intención, no lo estoy haciendo porque no quiero a Dios, no. Sino simplemente porque hay una estructura en mí, hay paradigmas en mí, hay argumentos en mí, hay una filosofía de vida en mí que me puede estar conduciendo, escuche bien, por caminos que no son de Dios. Y eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Es ahí por eso donde el Señor, años después de que Adán se rebela, desobedece, muere para con Dios, no había contacto, no había comunión. Dios nos muestra por su palabra y dice, el hombre no está andando el camino de él, de Dios. Él está andando su propio camino. ¿Por qué? Por sus propios pensamientos. Entonces, el siguiente pasaje, por favor, el versículo 8 y el 9, vamos a leerlo esto porque quiero que podamos entender algo más en este pasaje. Dice el 8, dice, mire lo que Dios dice ahora. Hemos leído el 7, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice del hombre? Ahora, ¿qué dice Dios de él? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Wow. Hay dos palabras, hay dos términos que se repiten en estos tres versículos. Y son caminos y pensamientos. Caminos y pensamientos. Yo quisiera que esta mañana, por el Espíritu, usted pueda recibir esto, porque esto es fundamental, mi hermano. Toda persona recorre su camino, pero tiene que ver ese recorrer de ese camino por causa o resultado de sus pensamientos. Y esto es lo que dice el Señor. El Señor dice, mis pensamientos no son igual a los de ustedes, ni mis caminos son los mismos. Y es ahí donde nosotros, hermanos, en este tiempo necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo todos los días nos traiga a luz, escuche bien, los motivos y las intenciones de nuestro corazón. Porque vuelvo a repetirle, puede ser que de forma inconsciente, hermano, qué sé yo, porque mis papás, ¿no?, introdujeron algunos pensamientos, la sociedad, el estudio, la religión, etcétera, etcétera, introdujeron, escuche bien, pensamientos en mi vida y toda esa estructura inconscientemente yo la estoy llevando y eso me está conduciendo por un camino. Inconscientemente. Porque así es. No sé si usted ve, y esto se ve a veces muy fuerte en los pueblos, ¿verdad? Tradiciones, culturas, ¿verdad? Cosas prácticas que se hacen en los pueblos. Es que así, en este lugar, así se hace. Así se vive.
así es su cultura, así es la gente. No sé si me estoy explicando. Y usted y yo hemos salido de ahí, mi hermano. Pero hay cosas que todavía hasta ahora, hermano, por no renovar nuestro entendimiento, por no cambiar nuestra mentalidad, a veces todavía están cosas ahí, bien internas, bien adentro, arraigadas, establecidas, bien profundamente en nuestro interior, que nos hacen andar nuestros propios caminos. Y no nos damos cuenta, hermano, pero está ahí. No me doy cuenta. No me doy cuenta. Pero está ahí, bien en mi interior. De cómo aprendí acerca de Dios, de cómo aprendí acerca de la vida, de cómo aprendí a hacer las cosas, de cómo aprendí a relacionarme con la gente, de cómo aprendí en mi familia, etcétera, etcétera. Pero están ahí. Es que yo soy así. Yo soy así. ¿Ha escuchado esa palabra? Yo soy así. En mi pueblo, en mi familia, en mi lugar de origen, somos así. Está bien. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Esa es nuestra plomada. Nuestra plomada es la palabra de Dios. No lo que dice la sociedad. No lo que dice la religión. No lo que dice el mundo y el sistema. No. Porque eso cambia. Eso varía. Y es más, eso está en contra de la verdad. ¿Me estoy explicando? Necesitamos entender, mi hermano, que todo lo que nos rodea del mundo, lamentablemente, está en contra de la verdad, porque desde Adán, el hombre vivió rebelde a Dios. Desde Adán. De ahí surge la historia del hombre. De ahí vienen las naciones. De ahí vienen las culturas. De ahí vienen las religiones, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando? Y es por eso que el Señor nos dice a nosotros, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Esto es algo para poder ponernos a pensar, mi hermano, y decir, a ver, ¿cómo piensa Dios entonces? Porque yo adopté pensamientos de mis padres. Yo adopté pensamientos de mi familia. Yo adopté pensamientos de los estudios. Yo adopté pensamientos de los libros que leí. Yo adopté pensamientos de las películas que vi. Yo adopté pensamientos del pueblo donde nací, etcétera. Pero Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces ahí es donde necesitamos hacer un alto y decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo piensa entonces Dios? Si Dios me está diciendo que yo no pienso como Él, y Él me está poniendo un ejemplo que sus pensamientos son tan distantes, así como los cielos están distantes de la tierra, Dios dice, así son mis pensamientos y mis caminos. ¿Estoy explicando, amado? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué le estoy hablando de esto, amado? Porque a veces nosotros podemos asistir a una iglesia, a una congregación, por años y años y años, y nunca haber renovado nuestro entendimiento. Nunca haber sido transformados a causa de no haber renovado nuestros pensamientos. ¿Y sabe qué, mi hermano? Eso es lo más frustrante que puede haber. Eso es lo más frustrante. Por eso es que la vida es tediosa,
cansadora, insípida, fatigosa, cargada, rutinaria, estresante. ¿Me estoy explicando? Por eso es que a veces uno dice, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Y ahí es donde Dios nos dice, ¿qué caminos estás recorriendo? Porque los caminos que estamos recorriendo tienen que ver con nuestros pensamientos. Los caminos que estamos recorriendo tienen que ver con nuestros pensamientos. Y escuche bien, pueden ser caminos aparentemente buenos, pero que su fin es de muerte. Y es ahí donde nosotros, por eso, es que necesitamos arrepentirnos. ¿Y sabe qué significa arrepentimiento? Ustedes saben, ¿verdad? Arrepentimiento es que si estoy yendo hacia allá, debo dar un giro total para ir en dirección opuesta. Eso es arrepentimiento. Y eso nada tiene que ver con que sienta o no sienta, me alegre o no me alegre, me parezca o no parezca, sino simplemente es porque considero que la palabra de Dios es la verdad. Es porque considero que la palabra de Dios es absoluta. Hermano, eso es fe. Eso es fe. ¿Sabe qué es fe? Alinearme a la palabra de Dios. Fe es alinearme a la palabra de Dios. Porque nosotros podemos llamarle fe a muchas cosas, pero para Dios, fe es si estoy yendo yo, estoy en mi camino, mis pensamientos, y Dios me dice allá, tus caminos y tus pensamientos, Alberto, están mal y debes darte la vuelta. Yo me doy la vuelta obedeciendo esa palabra y voy en dirección a lo que Dios me empieza a hablar y soy dirigido por esa palabra. Entonces voy a empezar a andar en fe. ¿Cuánto estamos entendiendo? No es fe, es que yo quiero por fe esa casita negra, por fe este autito, por fe, ¿escucha eso? Y el tema es de que, hermano, eso no es fe. Esa no es una verdadera fe. O por lo menos no es la fe de Dios. Amén. ¿Por qué, mi hermano? Ay, Señor. Por eso es que es importante que nosotros podamos todo el tiempo, escuche bien, mi hermano, usted tiene que tener cuidado con qué personas, escuche bien, con qué personas, a qué personas, con qué personas se relaciona y a qué personas se escucha. Usted tiene que tener cuidado. Porque pueden ser buenas, hermano. Pueden ser aún exitosas, aparentemente. Pero la pregunta es, ¿están siendo dirigidas por la palabra de Dios? Esas personas con las que yo converso, esas personas con las que yo tengo relación, amistad, esas personas con las cuales me reúno, tienen el deseo en su corazón de obedecer a Dios.
Eso es lo que necesitamos considerar. Está bien que sea su amistad, su amigo, su pinky, su compadre. Todo eso está bien. No está mal, pero necesito considerar, ¿a esa persona le interesa obedecer a Dios? ¿A ese amigo, a esa amiga le interesa vivir para hacer la voluntad de Dios? ¿O no le interesa nada? Porque puede ser mi comadre, mi compadre, pero de otras cosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces necesitamos tener cuidado, mi hermano, con este aspecto. Porque la voz más importante, la voz más alta es la de Dios. ¿Estamos entendiendo? La voz gubernamental, la voz eterna, la voz que tiene toda autoridad sobre todo, es la de Dios. Y si esa voz no la considero, para que esa palabra y esa voz me gobiernen, yo estoy también, como dice el Señor, andando mis caminos por mis propios pensamientos. Amén. Amén. Necesitamos, mi hermano. ¿Usted quiere ser transformado? Yo deseo ser transformado. Yo quiero una transformación. ¿Verdad? ¿Y qué es una transformación? Simplemente volver a lo original. Volver a como Dios, antes de que Adán pecara, volver a eso, tal cual Dios lo había hecho, creado y formado al hombre. Eso es transformación. Entonces ya no vivimos conforme a los rudimentos del mundo, ya no vivimos conforme a los sistemas del mundo, ya no vivimos conforme a los paradigmas del mundo, sino que ahora somos conducidos por la verdad y la palabra de Dios. Entonces eso me va a mantener seguro, eso me va a mantener con vida. Eso me va a mantener con salud. Eso me va a mantener con paz. Eso me va a mantener, mi hermano, sano. Eso me va a mantener con un corazón puro. Porque no es palabra humana, es palabra de Dios. Amén. Y ahí surge, hermano, una pregunta. ¿Yo considero que la palabra de Dios es la verdad? Para mí, ¿la palabra de Dios es la verdad o es una simple Biblia que alguien por ahí que no tiene metas, que no tiene objetivos, que no tiene mentalidad de emprendedor y exitoso? Eso puede ser muy bueno para la tierra. ¿Sí o no? Todo eso puede ser muy bueno, mi hermano. Pero esta palabra, la Biblia, es la palabra, dentro de esta Biblia está la palabra de Dios. Amén. ¿Es la palabra de Dios absoluta para mí? En este tiempo moderno, que ahora ya se dice el postmodernismo, donde todo es relativo. No es que yo quiero ser, qué sé yo, caballo. A partir de hoy me dice usted que yo soy caballo, y con respeto, por favor. ¿Sí o no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿y sabe qué es eso? Relatividad. Un pensamiento relativo. Es para mí la palabra absoluta. Eso no cambia, es así. Y no estamos para ir a golpear a la gente, escuchen. No quiere decir con eso que yo voy a golpear.
Pero si yo soy gobernado por la palabra, si yo soy dirigido por el Espíritu, y si Cristo se va formando en mí, cuando yo vea a esas personas y esas personas me vean a mí, verán a Cristo. Y esas personas querrán lo que ven. Sin necesidad de predicarles a veces el Evangelio. Porque querrán de aquello que hemos sido transformados por su palabra. Amén. No está mal, mi hermano, que usted y yo compartamos la palabra, no está mal que anunciemos el Evangelio, no está mal que le diga a mi pariente, a mi vecino, que Cristo vino a salvarnos, que Cristo nos perdona, nos limpia, no está mal, pero hay algo mucho más que eso, que tiene que ver con una renovación de nuestros pensamientos. Y ese es un trabajo, mi hermano, personal, diario, responsable de todo hijo de Dios. Ahí no funciona la oración ni del hombre más ungido. Nadie puede orar para que sus pensamientos sean renovados. Ya. No hay eso. No hay eso. En la medida en que yo me voy arrepintiendo de todas aquellas cosas que no están alineadas a la palabra de Dios y me doy la vuelta para obedecer a Dios y voy dando pasos de obediencia en Dios, que eso es fe, mis pensamientos van siendo renovados y yo voy siendo transformado a la imagen del que me creó. Pero eso es diario. Eso es continuo, mi hermano. No hay que usted eche fuera lo que sea. Está bien por un tiempo, está bien. Podemos orar para que Dios le ayude, sí, pero este es un trabajo, hermano querido, espiritual. Es un trabajo espiritual, diario, intencional, para que mi mente, mis pensamientos sean renovados. Yo tengo que dar la vuelta y empezar a obedecer aquellas primeras cosas que Dios me va diciendo. Amén. Y en la medida, hermano, porque voy a ir en contra de todo un sistema. Voy a ir en contra de todo lo que es del mundo. Pero yo sé, yo estoy seguro en mi espíritu y por la vida de Cristo, yo estoy seguro en quién he creído, yo estoy seguro a quién estoy obedeciendo, yo estoy seguro en quién confío, yo sé quién es Dios. Por eso estoy obedeciéndole. Pero si no tengo eso, va a venir cualquier persona con buenos argumentos y me pueden sacar de aquello que Dios desea hacer. Eso pasó con Eva, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A quién escuchó Eva? A la serpiente. ¿Tipo, figura de quién? De Satanás. Y empezó a escuchar. Fue donde el marido, donde Adán, y le dijo, ¿sabes qué, Adán? Te cuento lo que me ha dicho la comadre. ¿Escucha eso? Le está yendo bien. Al compadre y a la comadre le está yendo bien. Tú no sabes qué negocio. Ay, ahorita están disfrutando. Se han ido de vacaciones, recién nomás. Y nosotros, tantos años de ser cristianos. Tantos años de ir al mismo lugar. No hay billuyo.
Me encantó lo que me dijo el pastor. Billuyo, coripoti, cash, money. Pero mi comadre, mi compadre, escuche, ¿la voz de quién? ¿La voz de quién? De la serpiente. Y Satanás sigue usando la misma estrategia para que el Hijo de Dios, no el mundo, porque el mundo está bajo ese gobierno, el Hijo de Dios desobedezca a la voz de Dios. Sigue usando lo mismo. Lo mismo. Pero ¿sabe qué? No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Como es mi comadre, como es mi pinky, como es mi amigango, como es mi compadre, mi comadre, no, pues esa voz, ¿sí o no? No, es que es pues mi comadre. Tú no sabes cómo mi comadre y mi compadre antes estaban, pero ahora que han emprendido un negocito, ahora que han invertido un dinerito, le está yendo lindo, bien. Hermano, puede ser una fantasía. Puede ser una fantasía. Temporalmente puede ser que le falle, pero no sabemos cómo van a terminar. Por eso es que Eva vino a Adán y le dice, ¿sabes qué me dijo la serpiente a Adán? Que si nosotros comemos del árbol que Dios te dijo que no comamos, vamos a ser igualitos a Dios. Igualitos. ¿Se ha puesto a pensar, mi hermano, qué pasaba si Adán, escuchen los hombres, qué pasaba si Adán no daba lugar a esa voz? ¿Qué pasaba si Adán no escuchaba la voz de su esposa? Por eso es que nosotros, como esposos en el hogar, tenemos la responsabilidad, primero, antes de escuchar a la esposa, al compadre, a la comadre, al vecino, al abuelo, primero es a Dios. Primero es a Dios. Puedo escuchar sus sugerencias, puedo escuchar sus comentarios, puedo escuchar sus ideas, sí, pero ¿qué dice mi Padre Celestial? ¿Qué dice Dios? Porque Él sabe mucho más que mi padre. Él sabe mucho más que mi madre. Él sabe mucho más que mi cónyuge. Él sabe mucho más que mi amigo y mi compadre. Él sabe mucho más. ¿Estamos entendiendo, amado? Y Dios no le va a echar pelo. Dios no se va a equivocar. Nunca se va a equivocar. Amén. Por eso es que ahí nosotros necesitamos considerar, Dios dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y quisiera que en base a esto podamos entrar a este punto de cómo es que Dios, escuche hermano querido, cómo es que Dios nos conoce. Dios nos conoce más de lo que usted y yo nos conocemos o decimos que nos conocemos. Porque nosotros pensamos que nos conocemos. ¿Verdad? ¿Cuántos se conocen a sí mismos? ¿Usted sabe cómo es? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Se conoce bien? Porque en esto en las mujeres varía grave, ¿no? En algunas mujeres, perdón.
tenemos que corregir. Y en algunos, amén, amén. Ya están saltando. Pero escuche, o sea, no, escuche esto, por favor. Nosotros pensamos que nos conocemos. Y quiero darle una noticia. No nos conocemos. No nos conocemos. ¿Sí? Y le voy a ir mostrando por la palabra. Jeremías, por favor. Capítulo 17. Me avisa, por favor, después la hora, pastor, para no nos pasemos. Porque tenemos alguna actividad hoy, ¿no? 17, 9 y 10. ¿Estamos ahí? ¿Podemos leerlo? Después le voy a leer en otra versión, mi hermano. Tal vez quede en este punto nomás esta mañana. Pero a mí me llamó la atención porque, hermano, hay algo que necesitamos todos los días. Si verdaderamente, escuche bien, mi hermano, el término alinearse en la palabra no hay así tal cual como esa palabra, alinear. Hemos dicho que el tema de esta mañana es alineándonos en el Espíritu. Esa palabra o ese término no hay en la Biblia, así como esa palabra, escuche bien. Pero hay un sinónimo en la Biblia de esa palabra. Y sabe, por lo que fui revisando algunos versículos, alinearse tiene que ver con estar atento a la voz de Dios para hacer su voluntad. Escuche, por favor, eso. Alinearse en términos espirituales es estar atento a la voz de Dios para hacer su voluntad. Pero para que yo pueda estar atento a la voz de Dios y esté dispuesto por el Espíritu a hacer la voluntad de Dios, hay algo que interviene dentro de mí. Y ese es el corazón del hombre. Para que yo pueda alinearme a Dios, aprendiéndole a escuchar y hacer su voluntad, hay algo, hermano querido, que Dios, escuche bien, si no le entrego voluntariamente al Señor, puede causar que lo que Dios desea de mí sea alterado. ¿Y sabe qué es? El corazón del hombre. Mire lo que dice, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso le decía hace rato, hermano, si usted y yo pensamos que nos conocemos, según la palabra de Dios, Dios dice, no te conoces. Por eso es que escuche bien, todas nuestras crisis de toda índole tiene que ver porque no nos conocemos. Y el Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, escuche bien, y perverso. Esa es la descripción de parte de Dios del corazón de todo ser humano.
Esa es la descripción de parte de Dios del corazón de todo hombre y mujer. Dios nos está diciendo, ten cuidado con tu corazón. Porque tú no sabes, escuche bien, tú no sabes, ni yo sé lo que hay en lo más profundo de mi corazón. Por eso dice el Señor, engañoso y perverso. La pregunta es, ¿quién lo conocerá? Ahí está la pregunta. Versículo 10. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Escuche esto, mi hermano, por favor. Estamos hablando de caminos, pensamientos. No se desconecte. Todo camino que recorre el hombre, todo camino que es conducido al hombre, tiene que ver resultado de sus pensamientos. Amén. Y pensamientos y corazón en la Biblia, escuche bien, tiene mucha relación. No va separado para Dios. Pero Dios dice, yo Jehová que escudriño la mente, Él dice que conoce nuestro corazón, dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Wow. Eso, mi hermano, me desestabilizó a mí. Porque yo también pensé que me conocía. ¿Y sabe quién es el único que conoce nuestro corazón? Es Dios. Ahora esto usted y yo lo sabemos, mi hermano. Este pasaje lo hemos leído, lo hemos escuchado. Pero la pregunta es, verdaderamente, escuche hermano querido, porque esto tiene que ver, Dios dice, yo escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Escuche eso. Quiero leerle en otra versión este mismo pasaje. ¿Podemos? No sé si usted tiene la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. El mismo pasaje. Los que tengan en su Biblia, debe tener, ¿verdad? En su celular. Amén. Ponga en su dispositivo inteligente, por favor, Biblia, si no puede cargar. En la versión NTV, este mismo pasaje, el versículo 9, escuche bien, escuche por favor, los que no tienen, escuche. El versículo 9 dice así, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Escuche por favor, los que no tienen, escuchen. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ay, no, yo con ese versículo, hermano, Dios me derrumbó. Yo dije, Señor, a ver, ¿qué argumento puedo usar delante de Dios para decirle que yo conozco mi corazón? ¿Qué argumento puedo usar si Dios todo lo sabe? ¿Qué argumento puedo usar? Y es Dios el que me está diciendo, el corazón humano es lo más engañoso. Escuchen. Y ahí vamos a entrar enseguida al primer punto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Dice la pregunta. Versículo 10, escuche por favor. Dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas.
A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Wow. La primera cosa, hermano, de este pasaje es que no puedo confiar en mí mismo. Escuche, por favor, si vamos a quedar solo en este punto hoy, no puedo confiar en mí mismo. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. Y sigue y dice, y de la doctrina. Escuche, Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, su discípulo, le dice, cuídate de ti mismo. ¿Sabe por qué, amado? ¿Sabe por qué? Escuchen, por favor. ¿Sabe por qué? Porque no podemos, escuchen, el mayor enemigo de nosotros somos nosotros. ¿Está entendiendo? El mayor enemigo no es tu cónyuge. El mayor enemigo no es aquella persona que te ha maltratado. El mayor enemigo no es aquella persona que te ha hecho daño. Escuche, por favor. El mayor enemigo no es aquella persona, hermano, que me ha ultrajado, maltratado, etcétera, etcétera. No. El mayor enemigo vive dentro de mí. Y esto es algo que necesitamos pedirle al Señor. Así como David, ¿sabe cuál era la oración de David? Antes de entrar a esto, quiero en otra versión ese pasaje donde Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, está en 1 de Timoteo 4:16, por si acaso, ¿ya? 1 de Timoteo 4:16, donde le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Escuche, pero primero le dice, ten cuidado de ti mismo. Y otra versión, ¿sabe qué dice? Ten cuidado, Timoteo, de cómo vives. Ten cuidado, Timoteo, de cómo vives. Porque vuelvo a repetir, mi hermano, el enemigo puede estar bien adentro de mi corazón y nunca darme cuenta. Escuche, hermano. El mayor enemigo puede estar dentro de mí y nunca darme cuenta. Salmo 139, por favor, versículo 23 y versículo 24. Vamos a ir, ya se nos está yendo la hora. Salmo 139. Mire esto, hermano. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos recibiendo esta mañana? ¿Cuántos queremos que Dios nos transforme? ¿Quiere usted verdaderamente? ¿O está bien como está? Yo le pregunto, ¿usted está bien como está? ¿Está feliz? ¿Tiene paz? ¿Tiene vida? ¿Está con gozo? Porque si no hay esto, hermano, algo está mal. Algo está mal. Salmo 139, versículo 23. Mire esta oración de David. Es interesante, hermano. Yo no sé, hermano, yo el otro día escuchaba a un varón de Dios. Yo no sé cuántas oraciones habré hecho hasta aquí, nunca las he contado, no sé cuántas veces habré ayunado, me mentiría. Pero algo que me llamó la atención de este hombre
y también de lo que vamos a leer enseguida, es que este hombre dice, le hicieron una pregunta acerca del ayuno, y este hombre dice, yo cambié, dice, mi forma de ayunar. Porque él dice, el ayuno ayuda bastante, bastante, en todo sentido. Salud, toda la estructura de pensamientos se disipan, se desbloquean. Dios hace todo eso de forma sobrenatural. Pero él dice, yo ayuno, este hombre dice, yo no ayuno ya por cosas. Yo no ayuno buscando cosas, ni por cosas. Él dice, yo ayuno por conocer al Señor. Y eso me saltó a mi corazón. Yo dije, pucha. Y yo le decía al pastor, para mí fue goleada. Lo que dijo ese varón, yo dije, Señor, yo siempre he estado ayunando por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por bendición, por negocio, por trabajo. Nunca yo había ayunado por conocer al Señor. No estaba en mí eso. Pero ese día que lo escuché, le estoy hablando hace menos de una semana, lo escuché, yo dije, Señor, quiero ayunar para conocerte. Quiero conocerte. Porque el Evangelio tiene que ver con conocer a Dios. En la medida en que más lo conocemos, más le obedeceremos. Pero si no lo conozco, no podré obedecerle. ¿Me estoy explicando? Y puedo ser, hermano, puedo tener bendiciones. Hermano, se logra, se logra. Es como una consecuencia de ayunar y orar, es como una consecuencia, vienen las añadiduras. Pero a veces nosotros nos quedamos con las añadiduras y nos olvidamos del dueño de las añadiduras. Y eso es lo más peligroso. Y David hace una oración en base a esto, de conocerse a sí mismo. Y David parece que sabía, parece que no sé quién le predicó, pero parece que David sabía que él mismo no era confiable. No sé si esto fue después de que cayó. David no era, escuche bien, David no era perfecto. Escuche bien, porque usted sabe lo que pasó con el rey David. Estamos hablando del rey David. Puede usted pensar en su tío David, su hermano David o algo. No estamos hablando del rey David. No era perfecto, pero escuche bien, ¿sabe qué dice Dios de este hombre? Escuche bien, ¿sabe qué dice Dios? David es un hombre conforme a mi corazón. Dios dice eso. Y se lo repite a su hijo Salomón. Le dice, tu padre fue un hombre que vivió conforme a mi corazón. Y uno diría, pero pecó. Pero ¿sabe qué hacía David? No confiaba en sí mismo. No confiaba. Mire lo que dice estos dos pasajes. Mire la oración de David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Escuche, hermano, yo nunca he hecho esta oración tampoco. Nunca he hecho esta oración. ¿La he escuchado? Sí. ¿La he leído? Sí. Pero yo no me acuerdo haber hecho esta oración. Yo personalmente, no sé usted. Si usted lo ha hecho, gloria a Dios. Amén. Si usted lo ha hecho, hermano, bien. Pero yo no me acuerdo.
¿Y sabe qué dice David? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Wow. Cosa, ¿no? Yo dije, Señor, con razón, pues nosotros estamos por tanto, oramos por tanta cosa, ayunamos por tanta cosa, hacemos las cosas por tanta cosa. Pero a este hombre no le interesaba otra cosa más, hermano. A David le interesaba que Dios mismo, su creador, el que lo conocía más que sus padres, le dice, examíname, oh Dios, examíname. Wow. Conoce mi corazón, porque hermano, vuelvo a repetir, no nos conocemos a nosotros mismos. El que nos conoce y el que le conoce a usted es Dios. Esa es la buena noticia. ¿Sabe quién le conoce más que usted a sí mismo? Dios. Dios te conoce. Dios te conoce. Dios sabe todo. Él conoce tus motivos. Él conoce nuestras intenciones. Él conoce absolutamente todo. Por eso es que David le dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y mire el versículo siguiente, versículo 24, por favor. Mire. Y ve. Diga conmigo, Dios no es ciego. Dígale a su hermano ahora, Dios no es ciego. Dígale, Él todo lo ve. Todo lo ve. Wow. Por eso es que Él dice, yo pagaré al hombre conforme a su camino. Yo le voy a retribuir al hombre conforme a su camino. Escuche eso, hermano. ¿Y sabe qué le dice David? Dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino. No sé si usted está viendo nuestra miopía espiritual, hermano. ¿Está viendo nuestra miopía? Porque a veces nosotros, ¿sabe qué? Por favor, oren para que me vaya bien en esto que estoy empezando a emprender, a hacer, a entrar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Escucha eso? ¿Sí o no? ¿Está mal? No. Pero ¿sabe qué dice David? Ve si hay en mí camino de perversidad. Porque ¿cómo es el corazón? ¿Cómo es el corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? Dice engañoso y perverso, malo. Hermano, eso somos. Escuche bien. Eso lamentablemente es lo que somos si nosotros no dejamos que Dios nos examine, nos pruebe y nos guíe. Eso somos. Ahora, escuche, necesitamos decepcionarnos de nosotros mismos. Porque a veces nosotros pensamos que el enemigo es fulano, sutano y mengano. Por su culpa. Si ella nunca me hubiera hecho eso. ¿Escuchó? Yo estaría feliz. Happy, happy.
Pero ¿sabe qué, hermano? No es el problema la persona. Somos nosotros. Por eso es que David le dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Qué estaba pidiendo David? ¿Qué estaba pidiendo David? Quiero caminar. Porque el Hijo de Dios fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Qué tal si esta mañana, hermano, vamos a quedar acá? Un pasaje más para terminar, Salmos 26, 2, por favor. Terminamos con esto. Ponga su manito a su pecho, por favor, acá, en su pecho o ahí donde su vientre, el enemigo está dentro de él. Porque no nos conocemos. Por eso le decía, no podemos pensar que nos conocemos. Porque si nosotros pensamos de esa manera, estamos muertos. Salmo 26, 2. Mire, otra oración de David. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Escuche, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Wow. Amado, yo de parte del Señor y hablándome a mí mismo, yo quisiera pedirle que practiquemos esta clase de oración. Que podamos decirle al Señor, hermano, no hable con otras personas. Primero hable con el Señor. Que podamos decirle esto. Miren, dice, escudriñame, oh Jehová, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Amén. Si partimos de ahí, escuche bien, vamos a empezar a ser transformados. Por eso es que el arrepentimiento, escuche bien, no es solamente en un mensaje. El arrepentimiento es cuando voy escuchando a Dios y veo que algo está contrario a Dios y yo me alineo a esa voz, a la voz de Dios. Amén. Eso es arrepentimiento.